conjunto del Reus Deportiu. Ya empieza esta 70ª final de la Copa de Su Majestad el Rey entre dos. Punto fatídico. Va Jepi Selva, lanza, desviado. No pudo anotar Jepi en esa primera clara ocasión de esta final que jugaban sin presión porque teóricamente los favoritos eran tanto Barcelona. De ese repliegue, busca ahí la asistencia Xavi Rubio sobre Casanovas, se dice desde los banquillos. Sí, fue un pase ahora Rubio, hay que decir que es el Reus tiene, como en todos los sitios, el hockey es un deporte un poco... Pues perfume de gol. Vamos a ver ese remate que no ha podido tampoco alcanzar Ferré, que ahora está jugando de interior, dando descanso a Costa. El remate ahora de Adrué y el tanto. Lo pedíamos, cayó del lado de la experiencia del Reus Deportiu. Adrué asistió y creo que ha sido Rubio el que ha logrado el 1-0, el segundo gol de Rubio en esta Copa. Sí, un jugador de 18 años, luego experiencia. De todas maneras decíamos que Rubio era un jugador muy inteligente, que defiende bien, ataca bien, puede jugar de medio, puede jugar delantero llegando desde atrás y se encuentra ese rebote que le crea la opción, se la genera Jordi Adroé y él está en el sitio donde tiene que estar un rematador para... Barroso jugando atrás, buscando a Jepi Selva, prueba el disparo, Selva y el gol. Empató el Vendrell sorprendiendo a Guillem Trabal con un disparo lejano para alegría de su afición. El orgullo rojinegro, orgullo rojinegra que... Bueno, pues han visto cómo con ese disparo Jepi Selva iguala la final. En estas jugadas son muy difíciles para el portero porque aunque parece un disparo desde muy de lejos, hay mucha gente delante y te impide ver el... ¿No? En el caso del Reus, si es que por ahí transita el pensamiento del equipo del Baix Camp, que no creo ni mucho menos que quiera fiarlo todo a esa suerte. No, ninguno de los dos está apostando. Apuestan a que va a llegar la ocasión y que la tendrán los dos. Bueno, pues ahí está Raúl Marín, desequilibrando la balanza en favor del Reus Deportiu, el internacional español que en un ataque de genialidad ha logrado otra vez poner al Reus por delante 2-1. Sí, Raúl Marín es un jugador que jugando en base en el Barcelona, aunque sea de Cambrils, era delantero de área. Era un jugador que tenía remate, tenía habilidad, tenía muchas cosas. Después se fue acomodando por el disparo a jugar en toda la pista. Es un jugador de muchos recursos. Cómo va a dar la media vuelta, cómo la eleva y cómo la mete por toda la escuadra ante un Roger Molina desconcertado que no ha podido evitar para intentar alcanzar a Xavi Costa como máximo goleador de esta Copa. Lleva 5 Raúl Marín con el anterior. Marín al larguero, hierro para... estrenarse como goleador y lo haría en un momento idóneo. El lanzamiento que ha retenido Guillem Trabal, doble intervención de Guillem Trabal, que apenas había tenido que actuar en esta segunda mitad, pero que ha salido al rescate deteniendo ese penalti, el segundo que no puede transformar el Moritz Vendrell. Con Raúl Marín sorprender al Vendrell a la contra. No, Raúl hizo un pase perfecto, como esperó a que ganase la posición. Y ahora el gol, el tercero del Reus Deportiu que puede sentenciar esta final, lleva la firma del canterano Joan Salva. Bien, el Reus está aprovechando las ocasiones y nos quedan ahora 6 minutos que pueden ser de verdadera locura, ¿no? Bueno, quedan 6 minutos en los que el Moritz Vendrell va a tener que jugársela sí o sí a todo o nada, a una sola carta, con la opción de provocar la 10ª falta y tener una directa del Reus Deportiu. Qué bien ha jugado ahí, cómo se escoró, cómo buscó el hueco y cómo anotó. Ahí va Xavi Costa, máxima tensión en Oviedo. Xavi Costa al lanzamiento, paró Trabal, Xavi Costa aprovecha el rechace y anota. 3-2, hay partido, hay final todavía en Oviedo. Sí, Xavi Costa era difícil que marchase sin meter hoy algún golito y estuvo bien. Paró bien el penalti y la falta directamente Guillem, pero después buscó y buscó donde había, ¿no? En el palo largo tuvo el acierto de meterla, ¿no? Bueno, pues quedan 3 para que el Reus no pase peligro en la portería de Trabal. Buscaba ahí a Xavi Rubio. Xavi Rubio que ha perdido la bola, no ha hecho la falta, contragolpea el equipo del Moritz Vendrell, buscan disparo lejano, Trabal y el gol. Ha empatado Xavi Costa. El interior del Moritz Vendrell que logra el empate a 3. Sí, Xavi Costa vuelve a demostrar que es el más listo de la clase, ¿no? O sea,
fue capaz de esperar hasta los 2 últimos minutos para meter 2 goles de jugador interior, de donde tiene que estar, y bien, mira, el partido decíamos que iban a arriesgaron. Lo hizo Jepi Selva con ese disparo lejano y le ganó la posición de interior ahí, un poquito despistado, pilló a Drouet en la defensa. Ataque, Barroso, o si ya se conforma con ir a la prórroga. Ahí va Jepi Selva, ha cortado Casanovas, 2 segundos, Marín que dispara, Molina, evitando que esa bola llevaba peligro, llevaba dirección a gol, Bueno, pues alcanzamos el final de juego, Sigo insistiendo, si uno de los dos marca, volveremos a ver 5 minutos ágiles. Bueno, pues el gol del Vendrell, que ha remontado con el tanto de Xavi Barroso. Marcó Xavi Barroso para alegría del orgullo roig y negra. Gol de Xavi Barroso con esa bandera del Betis que luce, y Xavi Barroso ha adelantado al Moritz Vendrell con ese gol que puede valer una final, un título de Copa. Da la sensación como si tocase la bola a alguien, Sí, vamos a verlo, ahí estaba Xavi Barroso, la puede llegar a tocar Xavi Rubio con el... Xavi Rubio o Xavi Costa, no sé. Vamos a verlo. Ahí estaba desde el fondo Xavi Barroso lanzando, yo creo que va directo eso, y no sé. Roger Molina que lo celebra, vean ahí cómo lanzan todo, y Xavi Barroso que ha logrado el tanto para el Moritz Vendrell, cómo lo celebra todo el equipo. Igual es gol de oro, Pues Paniagua y el alcalde de Oviedo, que es el que entrega al capitán del conjunto del Moritz Vendrell, Óscar Ruiz Dilanes, que ya la alza al cielo de Oviedo. La victoria más que merecida para un equipo que creyó en sí mismo, que vino aquí a superar los cuartos, que se plantó en semifinales con descaro superando al Barça 7-3 y que en la final ha logrado la Copa tras ganarle con gol de oro de Xavi Barroso en la prórroga a un Reus Deportiu que ganaba 3-1 faltando 6 minutos, y con 2 goles de Xavi Costa logró empatar y llevar el partido al tiempo extra. Justo vencedor el Moritz Vendrell. Sí, no hay nada que quitarle.